Bendiciones, amados hermanos. Estamos exponiendo en este momento a la continuación de la serie que estamos dando de la función ministerial profética en el Nuevo Pacto y estamos enfocándonos en la palabra profética. Y quiero enfocar esta palabra que vamos a dar hoy en el propósito de la palabra profética. Y el propósito de la palabra profética siempre ha sido de revelar, hacer entender y enseñar a todo hijo de Dios a vivir y caminar bajo la voluntad del Padre y su propósito eterno. El vivir y caminar bajo la voluntad y propósito eterno del Padre no es una opción para nosotros los hijos que somos miembros del cuerpo de Cristo y somos uno solo en espíritu con Cristo mismo. Vivir y caminar bajo la voluntad y propósito eterno del Padre es la misma vida, es nuestro refugio y esperanza, es la victoria diaria escrita ya en Cristo para que todo hijo de Dios experimente, escuche esto, experimente en toda circunstancia, en todo momento de su carrera de fe en esta tierra, experimente su victoria y avance en todo tiempo y sazón sin dejar de menguar, porque es tan antinatural que un hijo de Dios mengüe en su carrera de fe. Es necesario entender de que como miembros del cuerpo de Cristo estamos activos continuamente, y eso es así por el fluir de la vida indestructible de Cristo en nosotros, la guianza del Espíritu y la continua nutrición, capacitación y edificación de la palabra que Dios nos da cada día. Así que la palabra profética descubre toda tiniebla, saca a luz toda intención y motivo contrario a la mente y deseos del Espíritu de Dios. La palabra profética quita los velos de confusión, confirma en nuestro espíritu su voluntad perfecta y empodera a la iglesia a avanzar en sus asignaciones y misión con toda, escuche, con toda firmeza y convicción. Así que la iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, le toca en esos tiempos de gracia administrar la revelación total de Cristo y su palabra profética. Es por la palabra profética escrita y revelada que entendemos que todos los tiempos y sazones de la creación han sido escritos en la eternidad y van siendo sujetados, así como Dios va poniendo en orden toda la creación bajo la autoridad de Cristo. Recordemos que el propósito eterno del Padre es poner todo lo creado bajo una sola cabeza, bajo una sola autoridad, que es su Hijo Jesucristo. Toda palabra profética, tanto la escrita como la profecía, son basadas y medidas bajo el nuevo pacto, bajo la administración del Espíritu Santo y a través del espíritu de la profecía, que es el testimonio mismo de Cristo. Apocalipsis 19:10 declara: pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ninguna profecía o palabra profética fuera de Cristo y contrario al propósito eterno es aceptado o inspirado por el Espíritu Santo. También la palabra profética encierra todos los tiempos, sazones y sus acontecimientos, dando dirección clara y veraz a la iglesia para que ella no se desenfoque, no mengüe, no se atemorice, no se detenga, sino que siga adelante cumpliendo su misión y asignación en sus generaciones. Vamos a examinar unos ejemplos de la palabra profética y vamos a enfocarnos en su propósito, por qué fue dicha. Hay un ejemplo, primero es Mateo 24:4-8. Escuche lo que dice esta palabra. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre, o sea, su autoridad, dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Esta palabra profética de Mateo
encierra la manifestación de las grandes religiones del mundo que se levantarán en los últimos tiempos, suplantando a Cristo y usando el nombre, o sea, su autoridad, para engañar las masas y así alejarlos de la verdad. El resultado de la manifestación de este espíritu, llamado el espíritu del anticristo, porque va en contra de Cristo, es un sistema religioso que con sus doctrinas de demonios resultará y manifestará en las personas la madurez, una madurez que ciega a la naturaleza del hombre, llevando al hombre así a que manifieste a través de sus acciones guerras, rumores y acontecimientos alarmantes que van a sacudir a todas las naciones de la tierra en las áreas políticas, sociales, culturales, religiosas y económicas. Caos para el mundo, pero para la iglesia, escuche, pero para la iglesia entendida, fortaleza, fe, esperanza e inspiración de seguir predicando el evangelio eterno arriba de toda circunstancia alarmante. Recordemos que la iglesia de Cristo, opera en la vida del Espíritu, está llena de la plenitud de Cristo, está enfocada en su misión, está fundamentada en el diseño de Cristo y se mueve según aquello que de ella se ha escrito en Cristo. Lucas 22:22 declara: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. De la misma manera, su cuerpo, la iglesia, marcha según lo determinado por el Padre en el Hijo para ella. Hechos 21:10-13 declara: mientras nosotros permanecíamos allí algunos días, descendió a Judea un profeta llamado Ágabo, y este es otro ejemplo de la palabra profética en Hechos 21:10-13. Queremos entender el propósito por qué se da la palabra profética. Versículo 11 sigue diciendo: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto, y lo entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ahora, examinemos el propósito de esta palabra profética dada al apóstol Pablo. La palabra profética confirma, encamina y declara aquello que aún no ha ocurrido, pero que ocurrirá, según se ha determinado por Dios para sus hijos. No es determinado por el enemigo, es determinado por Dios para sus hijos, y así no haya desaliento en el proceso de las pruebas, luchas o dolores que se deben de pasar para cumplir su propósito y llamado. La actitud de la iglesia debe de ser madura en cuanto a toda palabra profética, pues no toda palabra profética es bien recibida o deseada. Podemos ver a los hermanos del apóstol Pablo diciéndole no vayas, pero el apóstol Pablo sabía que esa palabra profética era para confirmar lo que Dios le había dicho y declarado una vez, que él era necesario que testificara del Cristo glorificado en frente de reyes y gobernadores, y eso es lo que estaba pasando en ese momento. Los hermanos no pudieron captar esa palabra profética, pero el apóstol Pablo la captó. De la misma manera, ¿verdad? Nosotros, la palabra profética vendrá a confirmar aquello que Dios ya te asignó en tu llamado divino. Y es aquí en donde todo hijo de Dios debe ser entendido en su llamado y convicción de los peligros que su llamado enfrentará. En el caso del apóstol Pablo, como leímos, era necesario que él testificara de Cristo a reyes y gobernantes, y para eso le fue necesario que fuera entregado en manos de los gentiles para cumplir su misión de testificar ante reyes. Entendamos que nuestra vida, siendo miembros del cuerpo de Cristo, está escondida en Cristo, y todo va según está escrito de nosotros en Cristo. Hay un diseño donde hemos sido colocados, un diseño de vida y no de muerte, y todas las circunstancias que vienen con el propósito de que nosotros avancemos en el llamado que Dios nos ha dado, y así poder terminar en victoria la asignación que Dios nos da en nuestras generaciones. Otra palabra profética que queremos examinar y ver su propósito es Romanos capítulo 1, versículo 18-32.
Y voy a leer todo esto y escucha atentamente lo que dice Romanos 1, 18, 32. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tiene excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, o sea, no está escondido a ellos, ellos entienden que hay un juicio por el pecado que cometen y el estilo de vida contrario a la palabra de Dios que están viviendo. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora, esta palabra profética de Romanos capítulo 1 denuncia toda injusticia, confronta a toda persona que por su injusticia y dureza de corazón estorba la verdad. Denuncia todas las prácticas religiosas que el sistema de este mundo practica y enseña a las masas, suplantando al creador por lo creado. Le hace ver a la humanidad su estado caído, su naturaleza destructiva, pero también les da la oportunidad de arrepentirse para ser creados de nuevo y recibir una naturaleza gobernada por la justicia y verdad de Dios. La palabra profética aquí manifiesta buenas nuevas de salvación, mensajes de juicios, denuncias, confrontación al dominio de las tinieblas, dirección al hombre a regresar a su creador, la manera de hacerlo y la vida futura que le espera si recibe el evangelio eterno, o la muerte eterna si le rechaza. La voz profética de Dios no ha sido callada y seguirá siendo proclamada hasta el fin de los tiempos. Miremos ahora otro ejemplo de esta otra palabra profética que está en 2 de Timoteo 3:1-5 y examinemos su propósito, por qué se dejó escrita y por qué es una palabra profética ministrando a todas las generaciones de hoy y de mañana. 2 de Timoteo 3:1-5. Y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos e envanecidos, y amigos de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Apártate de ellos. Esta palabra profética que acabamos de leer nos habla de la degradación de la naturaleza humana y le hace ver al hombre su necesidad, escuche, su necesidad de nacer de nuevo, de ser regenerados,
Le hace saber al hombre la necesidad premiante de recibir la nueva naturaleza dada por Dios para que escapen de la corrupción del pecado. Miremos ahora 1 Timoteo 4:1-2. Este es otro ejemplo de una palabra profética. Mire el propósito también. Dice esta palabra, 1 Timoteo 4:1-2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, dejarán, abandonarán la fe, escuchando, oído a esto, iglesia, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Esta palabra profética de 1 Timoteo 4:1-2 denuncia a la humanidad su estado caído, le hace ver las raíces de su decadencia, le otorga la oportunidad y manera de arrepentirse, le anuncia el reino de Dios, la venida eminente del dueño de toda la creación y los juicios venideros para que todos aquellos que desobedecen al evangelio de Jesucristo, al escuchar y ser reargüidos por el Espíritu Santo, puedan regresar y escapar de esta vida tan destructible que el pecado ha engendrado en sus almas. Otra palabra profética es segunda de Tesalonicenses 1:6-10. Leámosla y miremos su propósito. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué terrible. Cuando vengan en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Y vosotros habéis creído en nuestro testimonio. Mis amados, todos los profetas son inspirados por el Espíritu Santo. Y esta palabra de segunda de Tesalonicenses nos habla bien claro que va a haber un día de retribución, un día donde los hombres serán enfrentados y serán puestos en la balanza de la justicia de Dios. Pero estamos en un tiempo de gracia, donde todos aquellos que reciban el evangelio, pongan su fe en Cristo, le reciban y crean en él, pueden escapar de esta retribución. Así que el Espíritu de Dios, debemos entender que es la única fuente de inspiración para dar el mensaje profético a la generación en donde él ha sido constituido para ministrar. Es por eso que si Dios no da mensaje, mis amados, y esto va para los profetas de hoy, los profetas y todo hijo de Dios que administra la palabra profética del Señor, sí, es importante entender que el Espíritu de Dios es la única fuente de inspiración para dar el mensaje profético. Pero también el profeta no debe de hablar si Dios no le ha dado un mensaje. Y una clave para todos los hijos de Dios que son profetas en el cuerpo de Cristo y han sido constituidos por el Señor es esta. El profeta no hablará si Dios no le ha dado mensaje. El profeta hablará si Dios le ha dado mensaje. Esa es la regla. Si Dios no le ha dado mensaje, no hable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra profética viene inspirada y es puesta en nuestros espíritus para que hablemos exactamente lo que el Padre y el Hijo desean que nosotros hablemos a nuestras generaciones. Y es una gran responsabilidad dar una palabra profética. Por eso, si el Espíritu no te la ha dado, no lo hagas. Si sientes decir algo, pero tú sabes que no es el Espíritu, dile al hermano, tengo un buen deseo para ti, pero no declares que es una palabra profética de Dios para ellos. ¿Ven? Juan 16:14 dice, escuche esto, porque estamos hablando en este momento del propósito de la palabra profética y entendemos que es el Espíritu Santo detrás de ese propósito y es la fuente, es la inspiración de todos los profetas del día de hoy y todos los hermanos que tienen el don de profecía son inspirados por el Espíritu Santo, no para agregarle a la Biblia, entendamos, sino para dar el mensaje único y verdadero del Señor para edificar a su iglesia. Juan 16:14 declara, Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo,
porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La palabra profética viene por revelación del Espíritu Santo y es hablada por la inspiración del Espíritu de Dios en el profeta y en aquellos hermanos que tienen el don de la profecía. Al mismo tiempo, el profeta es iluminado e inspirado para ser un entendido en la escritura inspirada por Dios y así impartirla proféticamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Según de Timoteo 3:16-17 declara: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra profética de Dios para edificar a los santos, para impartir a Cristo, para redarguir de pecado al mundo entero, jamás, escuche esto, jamás vendrá por voluntad humana. No se origina por voluntad humana, nunca es inspirada por el corazón del hombre, ni jamás nacerá del espíritu humano, sino que su fuente es Dios y su inspiración es el Espíritu de Dios mismo para cumplir el qué, su propósito y voluntad en la generación a quien él desea hablar. Es importante que todo profeta del nuevo pacto o hijo de Dios que administre la palabra profética lo haga correctamente y con una gran responsabilidad, sea la palabra profética y escrita o la palabra profética revelada para su tiempo, sazón, que es dada para su generación que él sirve. Si Dios no le da palabra, mi amado, no hable. Si Dios le da palabra profética, hable y los demás juzguen, como dice la escritura. Amén. Así de que terminamos aquí en esta parte de la instrucción de la palabra profética y damos gracias a Dios por estos regalos, estos oficios que Dios ha dado, el oficio de profeta, y también por los dones activos que están el día de hoy, tal como el don de profecía, el don de ciencia, el don de sabiduría, que son parte que son regalos de Dios y dones dados por el Espíritu Santo a sus hijos para edificar a la iglesia, para capacitar a los santos, para entrenarlos para la obra del ministerio. Y amado, damos gracias a Dios por estos regalos, verdaderamente, porque el cuerpo de Cristo es el organismo más poderoso, indestructible que pueda vivir y existirá hoy y en los tiempos venideros. Así que damos gracias a Dios porque somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, herederos y coherederos con Cristo, entendidos en las cosas eternas del Padre, de nuestro Padre Celestial. Adelante en Cristo, poniendo siempre la mirada en Él y creciendo y madurando en Cristo, formándonos y siendo conformados en Cristo todos los días de nuestro peregrinaje en esta tierra. Les amamos en Cristo. Bendiciones.